esta presentación y lo que ustedes tienen que saber. Para completar un poco más, lo que pueden leer es el libro ese que ustedes escanearon, que es el que está acá en la oficina, que es de muy rápida lectura, y con eso les va a alcanzar. Bueno, la importancia del tema. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Es una patología que tiene una elevada mortalidad tanto en el embarazo y en el puerperio. ¿Qué pasa? En el embarazo se junta un estado protrombótico, que es parte de los cambios fisiológicos que tienen las pacientes, las mujeres embarazadas, que es un estado protrombótico que se genera justamente para evitar un aumento del sangrado que se puede producir durante el nacimiento del bebé. Se genera en forma fisiológica un estado protrombótico. Eso, sumado a factores individuales que pueden tener algunas pacientes que ya los traigan de antes o que lo adquieran durante el embarazo, puede predisponer a tener enfermedad tromboembólica venosa durante el embarazo. Es una patología que en realidad nosotros tenemos que tener una alta sospecha clínica porque no es fácilmente diagnosticable. Entonces, si nosotros no estamos pensando en ella, seguramente interpretemos los síntomas y los signos de que se van evidenciando en la paciente con otras cosas y bueno, seguramente lleguemos tarde al diagnóstico con las complicaciones que puede tener. Y vamos a ver los estudios imagenológicos para su diagnóstico. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque, bueno, como ustedes han visto cuando se van al tomógrafo, por ejemplo, o en las puertas de los lugares donde se hace radiología, siempre hay un signo de una señora embarazada como con una cruz como que está, como que la embarazada no se puede hacer ni tomografía ni rayos X. Y en realidad, como muchas cosas en el embarazo hay que tratar de evitarlas en la medida que se pueda, no quiere decir que esté ni contraindicado realizarle una tomografía o rayos X a la embarazada cuando en realidad lo necesita. Bueno, el TEP, el tromboembolismo pulmonar, es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados. Ustedes saben que las principales causas de muerte en la embarazada, las causas de near miss y muerte en la embarazada, las cuatro principales son la enfermedad, los estados hipertensivos del embarazo, la sepsis, la hemorragia obstétrica y la cuarta es la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Qué pasa? En los países que están en vías de desarrollo, los estados hipertensivos y la hemorragia obstétrica, junto con la sepsis, ocupan los primeros lugares de muerte, de causa de muerte y morbilidad en las mujeres embarazadas, y la enfermedad tromboembólica venosa tiene como menos protagonismo. En aquellos países que ya se han desarrollado y que han podido controlar por diferentes maneras la sepsis, la hemorragia y los estados hipertensivos del embarazo, empieza a agarrar protagonismo la enfermedad tromboembólica venosa. Nuestro país es un país que para este tipo de cosas se comporta como un país desarrollado. Entonces, por suerte en nuestro país, las mujeres embarazadas no se mueren de estados hipertensivos del embarazo, ni de hemorragia obstétrica, ni de sepsis. Por suerte la sepsis, desde que surgió la ley del aborto, ha disminuido muchísimo, porque antes sí había sepsis en el embarazo, y entonces cobra más importancia este tipo de patologías. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces no las vemos estas pacientes. ¿Por qué no las vemos? Porque nosotros nuestra tarea habitualmente se basa muy en el contexto del perinacimiento o como pasa en otras subespecialidades quirúrgicas, nosotros somos muy intrabloc. Entonces, nosotros no vemos la paciente en el postoperatorio o en el postnacimiento la mayoría de las veces. Y este tipo de complicaciones muchísimas veces se dan cuando nosotros ya no la seguimos a la paciente ni la vemos. Muchas veces las pacientes se van de alta a la casa o están internadas y ahí empiezan a agregar los síntomas. Bueno, es la sexta causa de muerte en Estados Unidos y es la principal causa de muerte en Reino Unido. De ahí de Reino Unido es que salen estas guías que yo les pasé, que por eso es que han trabajado tanto porque es la principal causa de muerte. Bueno, el embarazo y el puerperio en sí, esos dos estados, el embarazo y el puerperio, son factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. Y
el embarazo, hay 6 veces más riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en la paciente embarazada que la misma paciente de la misma edad con las mismas patologías que no esté embarazada. O sea que el embarazo aumenta 6 veces más la posibilidad de la que la paciente tenga enfermedad tromboembólica venosa. Y ese riesgo va aumentando a medida que va avanzando el embarazo. ¿Qué quiere decir? Que al final del embarazo es cuando la paciente tiene mayor riesgo. Esto hay una diferencia porque antes había otra clasificación en otras guías, que en el libro de la cátedra, el librito celeste de obstetricia, que incluso yo escribí el capítulo, antes decía que la enfermedad trombólica venosa se repartía su prevalencia igual en los 3 trimestres del embarazo. Esto se vio que ahora no es así, sino que la prevalencia o la posibilidad de tener enfermedad trombólica venosa va aumentando a medida que el embarazo va aumentando. ¿Qué pasa? Después que le dije todo esto, que es la principal causa de muerte en los países desarrollados, en Inglaterra es la principal también, pasa que el riesgo absoluto, o sea, que la paciente tenga una enfermedad trombólica venosa, en realidad es bajo. Y es de 1 a 2 cada 1000 embarazadas. Eso hace es que muchas veces nosotros bajemos la guardia, no la estemos pensando esta patología, y bueno, es lo que le dije al principio, tenemos que tener una alta sospecha clínica de que esta patología puede estar, identificar cuáles son las pacientes que van a tener mayor riesgo, y en ellas hacer la medicación y la tromboprofilaxis indicada previamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene el embarazo para tener esta patología? Bueno, es que está la tríada de Virchow presente en el embarazo, que es la tríada que justamente predispone a la enfermedad tromboembólica venosa. Hay un estado de hipercoagulabilidad en la paciente, porque hay un aumento de los factores 2, 7, 8, 9, 10, 12 y el de von Willebrand, y a su vez disminuye la proteína S. Eso es parte de los cambios fisiológicos que, como le dije hoy, se producen estos cambios fisiológicos para que la paciente embarazada tenga menor sangrado. A su vez tenemos por un efecto hormonal, un aumento de la progesterona, que ese aumento de la progesterona genera una éstasis venosa. Como ustedes saben, las venas de las pacientes embarazadas están dilatadas. Esa dilatación que se da por hormonal genera que la circulación a nivel de las venas sea mucho más lenta porque obviamente el continente se agranda para el mismo contenido. ¿Tá? El contenido aumenta también, pero en realidad aumenta menos que el continente. Entonces hace que sea mucho más lenta la circulación a nivel venoso. Y después hay un daño endotelial. ¿Y a qué se refiere con el daño endotelial? Se refiere al daño que se puede producir de los tejidos en el parto, por ejemplo, una episiotomía, un desgarro, y donde hay más daño endotelial en las cesáreas, ¿tá? Porque realmente se cortan todos los tejidos, y por eso la cesárea aumenta el riesgo frente al parto de enfermedad tromboembólica venosa. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, la clínica, como ustedes saben, es como muy diversa y a su vez puede abarcar a muchos diagnósticos esta clínica. No es específica de enfermedad tromboembólica venosa. La disnea es un síntoma claro de tromboembolismo pulmonar. Pero ¿qué pasa? La disnea se presenta en 1000 patologías, a su vez la disnea en el embarazo y en el puerperio, las pacientes suelen estar con aumento de la frecuencia respiratoria, pueden estar un poco disnéicas en muchos episodios, entonces como que, bueno, no es de lo más claro para llegar al diagnóstico. Dolor torácico ticopleurítico, tos, dolor substernal, taquipnea, taquicardia, que también se ve en todas las embarazadas y en las puérperas inmediato, dolor y edema en los miembros inferiores y dolor en el abdomen inferior. ¿Dónde se va a localizar la trombosis venosa profunda? Por lo general, bueno, va a ser más frecuente que se localice en el lado izquierdo. Esto se ve por el cruzamiento que hay a nivel de la pelvis, de las arterias y las venas, que generan una compresión que predispone que el miembro inferior izquierdo va a tener más posibilidades de generar trombosis venosa profunda en comparación con el derecho. Es por una compresión que se genera entre la arteria y la vena uterina a nivel de la pelvis, ¿tá? Que genera esto. Se va a ver más en el sector profundo de la vasculatura venosa. Eso, a diferencia de lo que son las trombosis venosa profunda de la paciente no embarazada, que son más fáciles de ubicar a nivel de la pantorrilla, esta se va a ubicar más al sector proximal del miembro inferior. Por lo tanto, su sintomatología es más difícil de identificar porque queda perdida en todo lo que es la parte superior del muslo.
Bueno, y esto es una tabla que ahí habla de los factores de riesgo preexistentes en las pacientes. Esta tabla está en la que yo le pasé, en las guías que les pasé. El principal factor preexistente para tener una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar es haber tenido una enfermedad tromboembólica venosa previamente. ¿Tá? Esa es la principal. Después tener trombofilia, y ahí hay un montón de déficits que son algunos adquiridos y otros heredables, que también predisponen. ¿Tá? Después tenemos, acá lo agrupa en factores preexistentes de la paciente, en factores de riesgo obstétrico, por ejemplo, el embarazo múltiple, una preeclampsia, todo eso predispone a que la paciente pueda tener una enfermedad tromboembólica venosa. ¿Tá? Y después hay unas otras patologías o entidades que pueden surgir durante el embarazo que pueden también predisponer. Por ejemplo, una paciente que está embarazada, que se ingresa porque se va a operar de una apendicitis en el medio del embarazo, esa paciente tiene mayor predisposición de tener enfermedad tromboembólica venosa que otra paciente que no ingresa. La paciente que se hace tratamiento para fertilización in vitro tiene mayor predisposición a tener enfermedad trombólica venosa. Esa es la tabla que van a tener en las guías, que la tiene usted, que yo se la pasé. Que agrupa los factores en preexistente, factores de riesgo obstétrico y factores nuevos o transitorios del embarazo. ¿Cuál es la paraclínica que vamos a solicitar en este tipo de pacientes? Bueno, si nosotros lo primero que vamos a necesitar es una ecografía Doppler de los miembros inferiores. Es un estudio que es fácilmente accesible, es barato, es un estudio que no es invasivo y que no genera mayor perturbación. Con ese estudio, si nosotros ya identificamos que la paciente tiene un trombo, ya ahí no precisa que estudiemos más nada, porque ya ahí el tratamiento va a ser el mismo y le vamos a empezar el tratamiento de anticoagulación. ¿Tá? Si nosotros descartamos, hacemos el estudio y vemos que no tiene un trombo, ahí y tiene una clínica sugestiva, tenemos que seguir estudiando a la paciente hasta ver si encontramos o no el trombo. Le podemos hacer un electrocardiograma, que ahí en el electrocardiograma vamos a ver hay signos típicos de TEP, pero también hay signos de sobrecarga del ventrículo derecho, que a su vez, como ya sabemos, el electrocardiograma, por los cambios fisiológicos del embarazo, ya presenta de base alteraciones. En la radiografía de tórax podemos evidenciar un TEP masivo, micro-TEP no vamos a ver en la radiografía de tórax. ¿Ah? Y acá los dos estudios que cobran relevancia son la gamografía de pulmonar de ventilación-perfusión o la angiotomografía pulmonar. ¿Cuál le van a hacer? Y la que ustedes tengan a disposición en el lugar que ustedes van a trabajar. No hay las dos en todos lados, en la mayoría de los lugares hay una u otra, y le van a hacer la que ustedes puedan hacer. El ecocardiograma es un estudio que pueden hacerle para valorar después que llegamos al diagnóstico, para ver la repercusión que se genera a nivel del corazón, sobre todo en el TEP. Y los dímeros D que están puestos ahí, justamente están puestos para no pedirle. Porque los dímeros D, como ustedes saben, están elevados durante todo el embarazo, por lo tanto, los dímeros D no nos sirven para nada. Pedir dímeros D para descartar o no el diagnóstico es pedir algo que nos sirve. A diferencia de la paciente que no está embarazada, que sí se piden los dímeros D. ¿Ah? Ahí hay un algoritmo diagnóstico de cuáles son los pasos que ustedes tienen que pedir, ¿tá? Y si una cosa le da normal o si le ha alterado, cómo seguir pidiendo las secuencias de la cadena diagnóstica y el tratamiento. Si ustedes tienen que elegir entre una angiotomografía pulmonar o una gamografía pulmonar, en realidad, si ustedes le hacen la gamografía solo con una ventana, no con las dos, van a irradiar menos la paciente que con la angiotomografía. Pero en realidad les vuelvo a repetir lo mismo. Van a ser la que tengan posibilidades de hacer en el lugar que estén trabajando. Bien. Ahí tienen, dice cuántas radiaciones es que tiene cada uno de los estudios que estuvimos hablando. ¿Ah? Y a su vez abajo dice cuánto es que se establece el riesgo para que se generen anomalías fetales. Como ustedes ven, cualquiera de los estudios que estamos hablando, en realidad estamos muy alejados. Esto es como todas las cosas que pasan durante el embarazo. Eh, Tratamos de evitar todas aquellas posibles cosas que en realidad puedan afectar al bebé, pero si hay que hacerlas, hay que hacerlas. Y frente a la duda,
Si tenemos sospecha clínica, tenemos que hacerlo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento de elección son las heparinas de bajo peso molecular. Ese es el tratamiento porque es más práctico de hacer, porque es fácil de hacer, la paciente lo puede incluso irse a domicilio en la etapa que puede ir a domicilio y se lo puede seguir haciendo, ¿tá? Y se hace cada 12 horas, se ajusta al peso de la paciente. Las heparinas no fraccionadas son para aquellas pacientes en realidad que nosotros rápidamente puede cambiar la situación y necesitamos revertir el estado de coagulación de la paciente porque las heparinas no fraccionadas tienen menos duración, menos tiempo de duración y a su vez tienen antídoto. Y además la podemos controlar con paraclínica y saber en qué rango estamos. ¿Ah? Los otros, el danaparoide y el fondaparinus, lo van a ver en las guías que yo les mandé. En realidad, los dos existen en el Uruguay, pero son de resorte específicamente de hematología, porque son medicamentos que son extremadamente caros y tienen sus indicaciones puntuales. La warfarina es otro de los anticoagulantes, pero ya sabemos, la warfarina es sobre todo para aquellas madres que ya tuvieron familia, están en el puerperio, pero no es de elección. El filtro de vena cava inferior, esto es un filtro que se coloca a nivel de la vena cava, que se coloca en aquellas pacientes que se hace diagnóstico de trombosis venosa profunda y que por algún motivo no se pueden llegar a realizar anticoagulación con heparinas o con otro anticoagulante. Entonces, una manera de evitar que ese trombo que está en los miembros inferiores ascienda es colocar un filtro de vena cava. El filtro vena cava se coloca, es como una sombrilla que se coloca a autoexpandible adentro de la vena y que aproximadamente a los 3 meses conviene retirarlo de ahí porque, bueno, si no genera una fibrosis. Bueno, después la trombolisis y la trombectomía mecánica. Pero todo eso son los tratamientos que tenemos actualmente, que todos se pueden usar, todos tenemos en Uruguay, pero el tratamiento de elección son las heparinas de bajo peso molecular. Por lo que ya les dije, administración fácil, buen perfil farmacológico, no precisa monitorización y bueno, según de acuerdo a la dosis que le demos y la frecuencia de la misma, podemos hacer tromboprofilaxis o el tratamiento. Esto es lo que ya les venía diciendo. Los usos, la heparina no fraccionada tiene sus indicaciones puntuales, que sobre todo en aquellos pacientes que nosotros tenemos que, por algún motivo, tener la necesidad de cortar el periodo de anticoagulación. Usa con periodos prolongados puede generar plaquetopenia, por lo tanto deberemos sacar un hemograma si los pacientes vienen con heparina no fraccionada y tenemos que abordar el neuroeje, por ejemplo, hay que hacer un hemograma para saber las plaquetas cómo están. Tiene el antídoto, tiene una vida menor que la heparina de bajo peso molecular y tiene una monitorización paraclínica. Bueno, estas son las guías ARRA de anticoagulación y técnicas regionales. Y ahí dice cuánto tiempo debemos suspender, que ustedes todos ya lo saben. Esta es una presentación que tenía para el Congreso de clase el año pasado, que la hice. Que ahí dice cuánto tiempo tenemos que suspender para realizar un abordaje del neuroeje, después realizar la tromboprofilaxis, y lo mismo para el abordaje del neuroeje después de hacer la anticoagulación. Y cuánto tiempo podemos retomarla después de la anticoagulación y la tromboprofilaxis después de retirado el catéter. ¿Tá? Y ahí tenemos lo otro que es de la heparina no fraccionada. ¿Tá? Esto te lo manejan. Bueno, del hematoma espinal, bueno, es la complicación temida en aquellas pacientes que vienen con tromboprofilaxis o que vienen con anticoagulación durante el embarazo y vienen a culminar su embarazo. Entonces, nosotros tenemos que tener bien cuál es la clínica, que la clínica es un déficit neurológico de los dos miembros inferiores, que puede tener seguramente alteración, pero puede no, de los esfínteres. La paraclínica ideal es la resonancia magnética, pero bueno, si estamos en un lugar que no tenemos resonancia magnética, tenemos que por lo menos hacer una tomografía, porque esto también pasa en el interior, y no siempre hay resonancia para hacer. Y el tratamiento es la laminectomía, que lo ideal es hacerla lo antes posible, pretendiendo hacerlo menor a las 8 horas del diagnóstico.
Bueno, y ese es el teórico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Me entendieron? Acá me pregunta qué es lo más importante. Es la enfermedad tromboembólica venosa. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Lean las guías esas que les mandé, ya me dijeron acá que tienen 40 páginas, me lo dijeron, yo ya sabía, pero son muy fáciles de leer. Cuando las empiezan a leer se dan cuenta que no son 40 páginas. Y lean el librito ese que tienen escaneado, que está bueno también. ¿Ah? Bueno, nada más. Bueno, si no tienen preguntas, nos vemos. Ya sé que tienen otro Zoom, así que lo voy a liberar para que se puedan conectar el otro Zoom tempranamente. Chao. Gracias. Gracias, chao. Gracias, chao. Chao, gracias.